¿Por qué tenemos que como tomarlo como un imperativo el replicar sujetos y sujetas? Enunciamos las formas en las que se nos han venido eh, instruyendo, señalar la vida, nombrar la vida, asumir la vida. Qué ingrata es la memoria, ¿no? Con nuestra historia. Bienvenida, Yasmín, a este nuevo episodio del podcast Parresia. ¿Cómo estás? Hola, Javier. Buen día. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal tú? Bien, gracias. Muy contento como con la plática pasada, que habíamos abordado como algunas cuestiones de la poesía y el psicoanálisis, ¿no? Algunas cuestiones también se tocaron con respecto a la escritura. Me parece muy interesante y espero que a la gente le guste. Si la gente no lo ha visto, pues que aquí mismo en el canal estará el video anterior. Entonces, Y también el episodio en Spotify, ¿no? también está en Spotify y en otras plataformas de podcast que son muchas porque se distribuyen como digamos, se distribuyen como por una plataforma. Ah, bien, bien, bien. Entonces lo encuentran como en varias plataformas. Ahorita no Perfecto. recuerdo bien cuáles, pero sí. Hay para escoger. Sí, hay diversidad. Estamos en todas partes, Muy bien. ahí por la red. Eh, pues me gustaría darte un breve espacio para que te presentaras, para quien no te conoce o para quien no ha visto el video pasado. Claro. Bueno, pues un saludo. Nuevamente gracias por el espacio. Gracias a quien está escuchando y o viéndonos. También que ojalá se dé una vuelta en el capítulo anterior. Platicamos de cosas interesantes a las que le demos continuidad. Y pues sí, mi nombre es Yasmín Paniagua. Estudié psicología en la Universidad de Veracruzana. Estudié la maestría de psicoanálisis y cultura en la Escuela Libre de Psicología de Puebla y actualmente pues doy atención clínica privada, ¿no? De enfoque psicoanalítico. No, soy practicante del psicoanálisis, me gusta decir. Eh, y bueno, sí, me gusta todo lo que tenga que ver con pues escritura, poesía, em, formas de creación. Entonces, más o menos, soy yo. Perfecto. Te decía que estás como en todas partes que tienen que ver con escritura, ¿no? Y sobre todo con la escritura, y que es algo muy importante en la formación de los analistas. Y Mm, pues la vez pasada, como ya habíamos dicho, se tocó el tema de la poesía, de la escritura, en sus relaciones con el psicoanálisis. Y también habías tocado como un tema que a mí me parece interesante y no sé si a ti también te gusta ese tema, creo que sí, que tiene que ver con la cuestión de las escuelas en psicoanálisis y con cómo de repente pertenecer a ciertos grupos genera también cierta segregación o exclusión, ¿no? Me parece como ujú. algo interesante, no sé tú qué piensas al respecto. Sí, sí, precisamente eso estábamos como empezando a pensar, ¿no? En el episodio anterior. Y te comentaba que creo como lo que me ha tocado vivir y a veces pues ver también es que, es decir, en la historia del psicoanálisis siempre se nos muestra como que es inevitable eh, como un solo camino. Y, y a lo que voy es que iba a decir, es inevitable que haya em, desentendimientos cuando nos estamos formando eh, con esta práctica, ¿no? En psicoanálisis. Pero creo que eso creo que no es lo que
parece inevitable, es como bien parte de lo humano, ¿no? Que a veces podemos coincidir y en otras no hacerlo, pero eso creo que sí nos queda como más o menos claro, ¿no? Es parte como de un proceso también de construir nuestras propias eh, ideas, formas de intercambiar diálogo, pero como que lo creo que tal vez no es inevitable, es que nos, nos como forcemos como a elegir un bando, como si existiera, como si existieran bandos. O sea, en esta idea imaginaria, pues pueden haber muchas cosas, ¿no? Como eh, en lo imaginario puede haber pues cualquier cantidad de elementos, aunque en lo cotidiano eso es innegable, ¿no? Que hay a veces escuelas nombradas como tal, instituciones nombradas como tal, grupos de estudio, ¿no? O sea, nombres para eh, reunirnos, hay pues muchas formas y eso de alguna manera es necesario para como a veces concentrarnos y como tener algunos ciertos acuerdos de alguna manera para reunirnos. Pero de eso a que si yo me encuentro cercana o cercano a uno y quiero acudir a este, eh, quienes están a mi alrededor me vean mal si voy a otro, ¿no? Pero no en el sentido de voy como escondiéndome, sino, bueno, acudo a uno y es perfectamente entendible que podemos tener intereses semejantes con otras personas y que vayamos y, no sé, nos reciban, si es que así es posible, ¿no? Además, pero que si es posible que haya quienes digan, que señalen como no deberías hacerlo, o por qué, o para qué, como este cuestionamiento de que deberíamos, en ese sentido de deber, dar cuentas, o sea, dar cuentas de por qué, para qué, si no estás con nosotros o nosotros, estás en contra, o sea, así me parece a veces, y eso es, creo que sí es evitable, y de eso no me gustaría abonar. O sea, es decir, puede ser que en algún punto haya tal vez formado parte de esa dinámica, pero trato de no hacerlo, ¿no? Como que si alguien me señala, pues sí reflexionar, ¿no? O tal vez como preguntar de otra forma, ¿no? Porque pues podemos desconocer algo que no tenemos tan cercanamente y tenemos dudas legítimas, pues qué bueno es preguntarnos cosas, ¿no? Pero si desde el origen en que decimos Freud hizo esta institución psicoanálisis y terminó peleado con todo mundo, eso tiene que repetirse ad infinitum. No sé, pues Freud así lo vivió, pero tal vez no tengamos por qué replicar todo lo que haga a alguna o alguno en la historia de psicoanálisis o no, ¿no? Es que Lacan hizo un corte y por eso a partir de esa separación con todo lo que venía dándose, formó ahora su escuela y por eso él la reconoció. Ok, bueno, tal vez no hay actos, ¿no? Que son indispensables para eh, demostrar qué es lo que eh, queremos o no queremos, pero si de alguna manera lo que quisiéramos es dialogar, como que el acto de prohibirnos dialogar con otras u otros, me parece que no contribuya a eso, ¿no? Y en estas imaginarias escenas de escuelas que conformamos, porque hay veces que no estamos en una escuela como tal, institución ni agrupación ni nada,
pero por juntarnos con algunas o algunos colegas, eso ya nos excluye de otro. No sé, no me parece que, que valga la pena un desgaste así, ¿no? Sí, concuerdo totalmente con ese punto. Y creo que yo añadiría como la cuestión de, como psicoanalistas, todo el tiempo escuchamos que está este campo de lo imaginario, que tiene que ver con expectativas, con ideales, imaginarizaciones, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el yo, con el narcisismo. Eh, y, y como que Lacan llega, nos muestra que está esta dimensión y que hay algo más que siempre se escapa y que fractura esto, ¿no? Y también nos advierte que en lo imaginario, pues es el campo de la agresión. Entonces, como que me genera siempre ruido el, si sabemos esto, como analistas, como por qué se sigue repitiendo, digamos, en términos de si te vas con tal persona, entonces estás en esa escuela y esa escuela es la incorrecta y entonces yo soy el bueno. Como que, ¿por qué se sigue repitiendo eso? Y es como, claro, me respondo la cuestión de que a pesar de que haya un saber sobre eso, pues eso tampoco nos excluye de la condición humana y que también estamos sujetos como a esas dinámicas, lo querramos o no. Y me parece muy interesante este ejemplo que mencionas de Freud y de la IPA, cómo él funda esta institución que después le va a dar la espalda y que, digamos, con la que él va a terminar muy peleado, muy decepcionado también, ¿no? En Lacan también con los conflictos que tuvo con su escuela. Eh, no sé, me parece interesante cómo se repiten estas cosas y también reivindico esta apuesta que tú haces bueno, que haya pasado en esas ocasiones no significa que nos tenga que pasar a nosotros y que tampoco eso anula como la apuesta que tenemos por reunirnos y escuchar voces que son distintas. Y pensaba, ¿por qué tenemos que como tomarlo como un imperativo el replicar? Ujú. El hecho mismo de o sea, replicar es como, nuevamente pasamos como del lo racional, ¿no? De racionalizar eh, el suceso, los actos, ¿no? Porque nuevamente no vamos a hablar de como de algo tal vez que abarque tanto, sino de sujetos y sujetas que construimos nuestra historia a base de una búsqueda de decisiones, ¿no? Sino que como que nuevamente estamos en ese orden del lo razono, eh, lo estudio y mm, lo contemplo. No, me refiero a que hay mucho de eso, pero sí hay quienes intentan e intentamos, de alguna manera quisiera incluirme ahí, en que no tratamos como únicamente de decir, bueno, sí, pues ya, de modo, ¿no? No hay de otra, sino, bueno, tal vez no conocemos que haya otra, porque tal vez no ha existido y que no lo podamos ver no significa que no sea posible. Digo, no tenemos tal vez respuestas, yo no la tendría, pero en conjunto tal vez haya alguna forma y a la distancia tal vez podríamos mm, sentirnos que contribuimos a algo distinto, a algo otro, ¿no? Y antes de que se me vaya la idea, que si se va, pues ya ni modo, ¿no? Pero, em, no, creo que sí, se fue, pero a ver si vuelve. Ya volverá. Perdón, ya volverá. Fíjate que yo justamente pensaba con esto también del olvido y que hablábamos de la escritura, como, ay, que, o sea, ahorita que te pasó esto y que por supuesto que a mí también me pasa y a quién no le pasa que se nos van
de repente como una idea que queríamos decir o algo, yo en algún momento pensaba como qué ingrata es la memoria, ¿no? Con nuestra historia o con lo que queremos decir o con lo que tenemos pensado, ¿no? Y también, mm, también me parece como muy importante la escritura, ¿no? O Ya me sea, acordé cómo la escritura elimina lo ingrato. A ver, ajá. que, que pensando en esto de los encuentros y desencuentros entre psicoanalistas, en este espacio que tiene la SLEP, que es un blog donde quienes le conforman pueden escribir algo del tema que se les interese. Yo escribí un pequeño texto que se llama ¿por qué, eh, ¿por qué, entre paréntesis, no se reúnen los psicoanalistas? Se me va un poco el nombre, pero es como jugar entre eh, ¿por qué no se reúnen los psicoanalistas? O sea, el no está entre paréntesis. O sea, ¿por qué se reúnen? Sería como una pregunta, o ¿por qué no se reúnen? Entonces, hay esta inquietud de la que estamos hablando sobre reunirnos, no reunirnos, cuando nos reunimos, de qué manera llegamos a acuerdos, no llegamos, asumimos, no asumimos, postergamos, nos vamos con la corriente, queremos imponernos, ¿no? Este texto está, creo que lo tengo como, lo siento con cariño, porque tenía en esta idea de escriturar y dejar que algo te cambie, eh, siento que tenía como yo como mucho conflicto, como un enojo ahí guardado, pensando en, eh, pero ¿por qué nos tienen que querer obligar a no hablar con otras u otros psicoanalistas? O incluso esto que estoy siempre diciendo, hablando en femenino y en masculino, y que aunque suene como muy rebuscado, tardado, etc., también es una posición política muy personal que intento ejercer todos los días y no solamente en una nominación, ¿no? Sino también en otras formas incluso de la propia clínica, no solamente eh, hablar y asumir y decir, sí, yo estoy reflexionando profundamente, tal o cual, sino que, bueno, si no lo digo, no significa que no pueda hacerlo también, ¿no? Y, y esta búsqueda de palabras, creo que trato de, precisamente de eh, aportar a esto que se va moviendo. El psicoanálisis como conjunto histórico sí tiene cierto movimiento, aunque a veces sea más visible que otras veces. Y ahora creo que en esta época, aparte de todas estas preguntas sobre el trabajo de manera virtual con nuestras y nuestros pacientes, salió más fuerte a cuestionarnos, fue puesto más en el foco para eh, darle toda nuestra, digamos, escucha, atención, ¿no? Eso es una, y además es como que este entramado de preguntas sobre qué, eh, eh, qué, ¿cómo decirlo? Ah, ¿Qué implicaciones podría estar repitiendo el psicoanálisis en torno a las estructuras heteronormativas y heteropatriarcales en nuestra sociedad? ¿No? O sea, son preguntas que tienen muchos años. O sea, no es 2021, es un tema de moda. Vaya, Ajá, no es claro. una moda. Si alguien lo escucha así, creo que mi invitación sería como a que lo
reconsiderara porque hay muchos escritos de hace pues más años que incluso desde nuestras edades. eh, Javier y yo pues no somos ni tan jóvenes ni tan grandes, pero nos anteceden Gracias, textos, gracias. nos anteceden textos que ya se preguntaban por esto, ¿no? Que no solamente hay esta idea de las pioneras en psicoanálisis, porque ahorita como que toma eh, eh, más oídos que quieran conocer más, ¿no? Como estas generaciones incluso mayores a nosotras y nosotros, ¿no? Sino que además de esas pioneras, que tienen un lugar muy importante, que no solamente tienen un nombre, porque podemos conocerlas, decir, sí, Sabine Spielrein, sí, Helen Dodge, sí, Mary Klein, sí, eh, nombrarlas es un acto ya muy importante, pero leerlas, ¿cuántas de ellas hemos leído en la facultad? Una, en la maestría, dos, en el doctorado, tres. Fuera de Ujú. ello, mm, si alguien me dice, yo así le respondí sí a todo, es magnífico, me da muchísimo gusto, enhorabuena. Si yo podría decir que yo no he respondido que sí a cada como opción que estaba pensando, no fue algo que siempre me haya interrogado. Existía una inquietud, pero Ujú. no en mi formación que recibí estaban incluidas, pero ya existían. ¿Y por qué no las leíamos? Aunque sabemos que en la historia tienen un valor muy importante y además teórico, ¿por qué no están incluidas? O sea, es una pregunta que no vamos a poder responder ahora. Es más, ojalá que sigan investigándose al respecto y me gustaría investigar al respecto, eh, pero después de ellas eh, hay muchas otras y no solamente como analistas per se, ¿no? Como que ejerzan psicoanálisis, sino que eh, haya aportes teóricos como que tengan un impacto amplio en nuestro trabajo clínico eh, y que tal vez digan, sí, o sea, tenemos compañeras y compañeros, pues yo puedo decirte que conozco muchas analistas. Ahora tal vez digo, yo quiero leerlas y además compartir sus textos. Eso sucedía después de estas pioneras. Eh, Algunas autoras, vaya que nos van a saltar a la mente también, ¿no? Colette Soler, eh, ¿qué más? Silvia Bleichmann. Julia Kristeva, vaya, o sea, habremos de nombrar también muchas otras, pero a ellas tal vez vamos conociéndolas como en el trayecto de nuestro interés, pero están en las lecturas recomendadas, a veces sí, no siempre, y a veces tienen suerte quienes cuentan con esas bibliografías, ¿no? Yo Y a digo, veces ¿por qué? son, perdón, pero a veces también son como autoras secundarias, ¿no? Y otra vez Como decirles incluso secundarias. cuando salen, o sea, digo, para mí no, pero, o sea, Ujú, como que ujú, cuando salen así en las carreras o algo así, es normalmente ujú. como, ah, sí, y chéquense esta bibliografía complementaria de tal analista, ¿no? Y eso es precisamente lo que eh, me parece importante que enunciemos, mencionemos, preguntemos, nos incomodemos ante esto, porque si no, entonces no está sucediendo nada, ¿no? Porque si estamos asentando ante todo, es como, pues no va a pasar de ahí. Y no creo que sea el caso en este momento, como que es, ahora es mm, ya no hay como vuelta atrás de no, de como hacer de cuenta que no estuvieron ahí o que no están ahí o incluirlas, ¿no? Por ejemplo, hay unos textos muy, muy interesantes de, eh, también que son
no solamente psicoanalistas, sino filósofas como Wittig, eh, como Luce Irigaray, que hacen unas críticas de una manera tan que resuena tanto que no solamente es un aporte importante, sino que hasta elocuente, ¿no? El espéculo de mujer de la otra mujer de Luce Irigaray, ese texto está increíble, es fácilmente encontrable ahí en internet, además descargable, y, y ellas han venido dando un trabajo muy, muy fuerte en preguntar por qué en psicoanálisis hemos nombrado de cierta manera ciertos aspectos importantes, ¿no? Y muchas veces venía, porque lo sigo escuchando, no sé por qué, ojalá que un día ya no, pero que dicen, es que no se trataba de eso, es que hay que escuchar más allá de los sexos, es que no es una cuestión de género. Ok, sí, el psicoanálisis escucha el discurso del inconsciente, el inconsciente no tiene sexo ni género, pero quienes escuchan y estructuran al lenguaje es un ir y venir, así es, pero eh, como sujetos y sujetas enunciamos las formas en las que se nos han venido eh, instruyendo, señalar la vida, nombrar la vida, asumir la vida. A veces sí, en el diván nos replanteamos eso, pero nuestros conceptos, nuestros términos se han replanteado, han sido replanteados en sí mismos, porque la historia de la construcción de la subjetividad asume que todo comienza con un niño con o varón. ¿Por qué? Es una pregunta, no estoy diciendo que ya Claro. yo tenga construido ahí en algo, eh, sino que hay mucho trabajo al respecto de estas autoras que mencioné. ¿Por qué no decir, bueno, todo comienza con una niña en femenino y a partir de ahí lo que ella tenga, eh, tal vez corporalmente, es eh, el inicio de nuestra constitución psíquica y lo demás es distinto. Y no estoy diciendo que así tenga que ser, sino que ¿por qué no comenzó así? ¿Por qué comenzó a la inversa? ¿Por qué sería como esa segunda parte de la niña después de? Porque nuestro lenguaje ha sido estructurado de maneras que responden eh, a, al- a- a la heteronorma, ¿no? A lo masculino, al varón, como si fuera un universal. Y bueno, esto sí lo cuestionamos, pero seguimos diciendo eh, eh, la mujer, el hombre. ¿Por qué no entonces tal vez buscamos otras palabras? ¿Por qué no entonces tal vez nos lo cuestionamos? Tal vez, nuevamente, no es que yo ahorita te diga, es esta la manera y así tiene que ser las cosas, Claro. sino que es un, estamos aquí como metidos en esto, todas y todos, ¿no? Nos incumbe, nos interesa. Queremos que esto escuche más ampliamente, ¿no? Que no se estanque. Entonces, tal vez no es que alguien tenga la respuesta, ¿no? Sino que en conjunto las vayamos construyendo. Claro, creo que tocaste muchos puntos muy, muy importantes. O sea,
Eh, en primer lugar, pues sí, como esta agresión que existe entre las escuelas, la exclusión, ¿no? Y todo esto. Pero me gustó que lo llevaras como también por la parte de la heteronorma, ¿no? O sea, ¿qué pasa también con las mujeres en el psicoanálisis? Y eso es algo que también, fíjate que yo me lo he preguntado, ¿no? A lo mejor no tanto con los textos, que sí también ha surgido como bueno, tenemos una biografía de Freud, no una, tenemos como cinco, ¿no? Este, y yo siempre decía, bueno, pero ¿dónde está la biografía de Marta Bernays, ¿no? De la esposa, que fue tan importante para él, ¿no? Y que también para el psicoanálisis tiene un papel importante, ¿no? Tiene un papel importante en la historia del psicoanálisis mismo. Entonces, como por qué no escuchamos tanto de ella, ¿no? O por qué no escuchamos tanto de una François Dolto o actualmente de una Sylvia Bleichmar, ¿no? O etcétera, etcétera, ¿no? ¿O por qué Y, decimos únicamente Ana Freud y es que ella era la y Melanie hija de Klein. Freud, pero no lo entendieron bien? Eh, no sé, descalificarlas ya por una cosa u otra, creo que en sí descalificarlas es como, ¿por qué? Sí, claro, claro, claro. Totalmente de acuerdo. O sea, que uno puede estar o no de acuerdo con cosas de la teoría, ¿no? Pero, o sea, Lacan criticó a Anna Freud, pero le dio importancia, ¿no? O sea, la leyó, la estudió, de verdad se la tomó en serio para poder hacer una crítica, no de ella, sino como de ciertos elementos de su teoría, ¿no? Y que creo que es como muy importante porque además la gente que hoy lee la crítica de Lacan, entonces dice, ah, sí, cierto, Ana Freud no sirve, no la lean, ¿no? O sea, dices, no, espérate, ¿cómo sabes que esa crítica es así? Es lo mismo que Freud-Jung, o sea, como, ¿por qué Sí, nunca nos volteamos como a escuchar la versión de Jung, ¿no? Eh, sí, y no sé, me parece como muy interesante, creo que es un tema que da para mucho. Si te parece incluso el siguiente video como hablar de las mujeres en psicoanálisis, ¿por qué no? Creo que es como muy, muy interesante, muy importante. Y una señalización más que quería hacer es como esto que haces de sujeta, ¿no? No sé, me pareció como interesante, porque claro, siempre escuchamos el sujeto, el sujeto, el sujeto, y siempre es masculino, ¿no? Y como el que salga la sujeta, digamos, provoca algo. Digamos, eso está interesante porque fíjate que a mí, cuando yo lo escuché, cuando en la facultad decían, es que hay una propuesta, fíjate, en el 2008, en Francia, así como al otro lado del mundo, casi, casi, está sugiriendo el lenguaje incluyente que termine en E. Todo el mundo, no, eso no va a servir. O sea, para empezar, ya lo estaban excluyendo. O sea, ni siquiera le daban una oportunidad, no leían como el trabajo que estaba detrás, o es decir, ya, de facto, no, no sirve el lenguaje. Es más, era como motivo de burla, ¿no? Ahora vas a ser incluyente. Y sí te voy a decir otra vez, con toda la sinceridad del mundo, yo me preguntaba por esto, pero no me detenía lo suficiente en estudiar al respecto, porque nuevamente quería encajar, ¿no? Como, no, es que entonces no voy a ser un, un buen psicoanalista, otra vez, un buen psicoanalista. Y, y más adelante, mucho más, más adelante, y dije, bueno, habemos otras que nos preguntamos estas cosas. Incluso hay otros compañeros analistas que también se lo preguntan, pero si hay tantas preguntas, ¿qué nos está impidiendo dialogar al respecto? ¿Por qué nos lo impedimos o qué nos lo impide? ¿No? Entonces eso está interesante para platicar. buenísimo, buenísimo. A mí me gustaría como cortarlo por aquí porque digo, es un tema muy interesante. Eh, si gustas podemos tocarlo ahorita, ¿no? Pero como por este video, para la gente que nos está viendo, que eran videos ahí más o menos cortos, ¿no? Eh, pues lo dejaremos por ahí, si te parece bien. Muy Y bien. pues agradecerle a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo o que nos está escuchando y viendo.
en cualquier momento del día, de la tarde, de la noche. Agradecerle su suscripción al canal, darle like a este video si te ha gustado, escribirnos siempre en los comentarios qué piensas, eh, siempre con respeto y así, porque han habido como algunos comentarios por ahí de repente fuera de lugar, no los pelo, no nada, pero ¿no? ¿Para qué los ponen? No va a haber atención ahí, ¿no? Eh, y bueno, a ti agradecerte nuevamente que hayas aceptado esta invitación. Para mí es un honor que estés por aquí y ya tenía ganas justamente de escuchar esa postura, ¿no? Sobre todo esta que salió ya más hacia el final. Entonces, me dará mucho gusto escucharlo en el siguiente video. Te cedo a ti la última palabra. Pues continuemos pensando. Corto. Sí. Pues nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.